Buenas tardes a todos. Como os decía, bueno, bienvenidos y gracias por asistir a este webinar de Monolithic. Yo soy Gloria Moedano, soy la responsable de comunicación y, como os decía, ¿no? Encantada de teneros hoy aquí en la sesión. Como muchos sabréis, llevamos ya cierto tiempo realizando este tipo de jornadas y el objetivo que tenemos es el de trasladar pues, estas oportunidades que nos abren las nuevas tecnologías o la adopción de nuevas tecnologías, mejor dicho. En el caso del webinar de hoy hablamos de actuación y aquí el sentido de la actuación de esta sesión es doble. Por un lado, planteamos una reflexión en torno al impacto que puede tener sobre el negocio de nuestros clientes el desarrollar una solución IoT que vaya más allá de la captación y almacenamiento o análisis de datos. Hablamos del impacto en el negocio en términos de ahorro energético, de ahorro en costes, de gestión y de mantenimiento. Y por otro lado, queremos pues, también presentar las claves para desarrollar este tipo de solución IoT mucho más ambiciosa, que esté realmente orientada a la actuación y al control remoto gracias al integrador de este tipo de dispositivos como controladores y actuadores. La sesión va a durar en torno de 1 hora y al final os dejaremos un espacio para que podáis plantear al ponente vuestras dudas y vuestras preguntas y trataremos de responderlas en directo. Así que si os surge alguna consulta, os lo podéis hacer en el icono de preguntas y respuestas que hay en el menú inferior de Zoom. Al finalizar, os enviaremos una encuesta para que podáis valorar los contenidos de la sesión y transmitirnos vuestro nivel de satisfacción y así como plantearnos las dudas o propuestas de otros temas que os interesen. Si pasamos la diapositiva, veremos un poco el contenido de la sesión de hoy y vamos a hablar de soluciones IoT y actuación. Hablaremos de la arquitectura y de la importancia, ¿no?, de las soluciones en el Edge, tanto en el Edge como en el Cloud, de las tecnologías y los estándares de comunicación más utilizados en este tipo de soluciones. La actuación, hablaremos de la actuación como respuesta al análisis del dato y trataremos pues, las últimas soluciones y dispositivos de hardware que hay disponibles para este tipo de sistemas. Y finalizar, pues plantearemos nuestra propuesta de soluciones integrales end-to-end que ya ponemos a vuestra disposición y a la de vuestros proyectos. Al final, pues también analizaremos unos casos prácticos para ver el uso y los beneficios de este tipo de soluciones en proyectos más concretos. El ponente que nos acompaña hoy para la sesión es Jordi Gutiérrez, que muchos de vosotros ya lo conocéis porque ha participado en varias sesiones, y un poco sobre su perfil es que él es ingeniero de telecomunicaciones y sistemas electrónicos y tiene más de 20 años de experiencia en la distribución y el desarrollo de hardware y comunicaciones para la industria. Jordi cuenta con una amplia especialización en nuevas tecnologías y en soluciones relacionadas con el IoT o la industria 4.0. Así que sin más, yo me despido y le cedo la palabra a Jordi. Y si está por ahí. Aquí. Gracias, Gloria, por la introducción. Buenas tardes a todos. Como bien comentaba Gloria en la introducción de esta nueva jornada, ¿no?, el objetivo es ser capaces de ir más allá en lo que tiene que ver con lo que serían las soluciones IoT y empezar a vislumbrar cuáles pueden ser los beneficios que ese tipo de soluciones pueden aportar. Nosotros para eso lo que vamos a plantearnos es, una vez que entendemos que el IoT es la interconexión digital de cualquier cosa a Internet, y a partir de aquí interpretamos que vamos a poder recoger y recopilar toda una serie de información, el siguiente paso natural será plantearnos qué hacemos con esta información, ¿no? Y es donde nosotros vamos a intentar explicar hoy que existen verdaderas posibilidades y además de manera muy sencilla de poder empezar a generar impacto a través de la actuación. Por lo tanto, el objetivo que nos planteamos es ver cómo esa capacidad de actuación es capaz de aportar valor, mejorando las operaciones, los productos o los servicios que de alguna manera estén relacionados en todo este complejo mundo de Internet de las cosas. Para eso vamos a empezar hablando de manera muy somera y muy rápida de lo que es una arquitectura IoT en esencia y de manera muy genérica, ¿no?, donde vamos a identificar
hasta 4 grandes áreas, ¿no? De izquierda a derecha, por un lado, identificaremos los IoT endpoints o dispositivos en campo, ¿no? Esos sensores y esos actuadores que van a recibir la información y que van a captar, a actuar, perdón, en el entorno de trabajo en el que se encuentren. Esos dispositivos van a estar conectados generalmente en red a un dispositivo central denominado IoT Edge o Gateway, ¿no? De manera que va a coordinar y va a gestionar estos dispositivos en campo. Generalmente este Gateway se va a comunicar con un ente superior, muchas veces en la nube, que va a consistir en esa plataforma IoT, de manera que va a ser capaz de recopilar la información y almacenarla. Y finalmente vamos a incorporar en esa plataforma toda una serie de herramientas y de aplicaciones que nos van a permitir trabajar con esa información, utilizar esa información, analizarla, de manera que seamos capaces de empezar a plantearnos ciertas acciones, ciertas actuaciones. Por lo tanto, lo que estamos interpretando es que hablamos de una arquitectura compleja, que va a incorporar diferentes elementos. Y cuando hablamos del IoT y hablamos de esta arquitectura, lo que nos vamos a encontrar, si hiciésemos una sencilla búsqueda en Internet, es que van a existir multitud de fabricantes, multitud de tecnologías, multitud de plataformas para acabar de configurar una solución IoT. Por lo tanto, el primer gran reto al cual nos vamos a enfrentar es cuando yo quiero ser capaz de actuar a través de una solución IoT, ¿qué tipo de solución voy a plantearme? ¿Cuál va a ser la arquitectura de esa solución? Por lo tanto, es un elemento a tener muy en cuenta y de alguna manera nosotros hoy, al final del webinar, explicaremos la importancia de esas soluciones end-to-end, que de alguna manera lo que pretenden es simplificar todo eso. ¿Bien? A partir de aquí, lo primero que nos planteamos es, dentro de esa arquitectura, ¿qué es lo que vamos a tener en el edge, en campo, y qué es lo que vamos a tener en la nube? Y a partir de aquí lo que vemos es, generalmente, como yo explicaba, dispondremos tanto de los dispositivos como de los gateways en campo, en el edge. Y esto lo que va a impactar es que la actuación que nos podamos llegar a plantear pueda ser inmediata y además directa, sin la necesidad de tener que intervenir un elemento en la nube. Por otro lado, también nos vamos a encontrar con el cloud, donde de alguna manera vamos a poder aportar a una solución IoT una capacidad de almacenamiento mucho más potente, una capacidad de procesado de la información mucho más potente, algoritmos y herramientas de machine learning para trabajar con grandes cantidades de datos. Vamos a poder incorporar incluso herramientas de visualización. En definitiva, lo que vamos a encontrarnos en el cloud es un lugar que centraliza toda la información que seamos capaces de recopilar en el Edge y es capaz de aportar un nivel de inteligencia superior, ayudando de manera muy inteligente a esa toma de decisiones. Sin embargo, el trabajar de esta manera también veremos que puede afectar en lo que es la latencia y la inmediatez de esos datos y de esa actuación. Y nos encontramos también en una capa intermedia que empieza, no es que empiece a aparecer ahora, pero que en determinados entornos, especialmente por ejemplo en el entorno industrial, tiene mucho sentido, que es lo que se llama esa capa fog, esa capa de niebla que está un poco en medio de lo que sería el Edge y lo que sería el Cloud, y que tiene mucho sentido en aplicaciones descentralizadas, pero que no pretenden conectarse a Internet. Es decir, es como esa capacidad que aporta el Cloud, no la lleguemos a usar y planteemos una estructura mixta con unos servidores con cierta capacidad, pero dentro de una red corporativa. Con lo cual, también van a aportar cierta capacidad en la toma de decisiones, nos va a permitir en algunos casos centralizar toda esa información, pero también, como decíamos en el caso del cloud, la actuación no va a ser absolutamente inmediata. Cuando nos planteamos qué tipo de arquitectura utilizar, nosotros entendemos que hay tres grandes elementos que van a ser clave a la hora de plantearnos qué tipo de estructura, ¿no? Tienen que ver con el volumen de datos. Estamos de acuerdo que si queremos manejar grandes volúmenes de datos o volúmenes de datos muy descentralizados, una estrategia fog o principalmente una estrategia cloud va a tener todo el sentido del mundo. También el elemento de la criticidad de esos datos, ya sea porque son datos muy sensibles o ya sea porque son datos que de alguna manera no pueden fallar, ¿no? Posiblemente aquí nos plantearemos si tiene sentido trabajar en entornos
muy locales en entornos fog o en entornos cloud. Y también el tema de la latencia, ¿no? Cómo la latencia, en según qué aplicaciones, nos llevará inevitablemente a trabajar principalmente en el edge, o si la latencia no es algo tremendamente relevante, nos podemos plantear estrategias diferentes. A partir de aquí, nosotros lo que hacemos es, desde el punto de vista de nuestra experiencia y de lo que estamos viendo en el mundo del Internet de las Cosas, una de las primeras selecciones que hacemos para dinamizar este webinar, y entendiendo que tiene un amplio recorrido y cierta experiencia, es seleccionar qué tecnología de comunicación entendemos que puede ser interesante en multitud de aplicaciones IoT. Y nosotros hemos apostado por la tecnología LoRaWAN, básicamente por dos motivos. Uno, porque es una tecnología que dentro de lo que es la novedad de la tecnología, es una tecnología que puede llevar en campo 7, 8 años, no más, y una tecnología bastante extendida. Y dos, porque es una tecnología que dentro de esos 8 años, 10 años, dispone ya de un ecosistema muy amplio a nivel de dispositivos, con lo cual es capaz de facilitar su uso y su despliegue de manera muy, muy ágil y rápida. Dicho todo esto, las principales ventajas que esta tecnología LoRaWAN aporta en cualquier despliegue IoT, pues son las que presento en esta slide, ¿no? Desde un largo alcance, motivado principalmente porque trabaja en bandas frecuenciales por debajo del gigahercio, en Europa concretamente los 868 MHz. Ventajas en lo que tienen que ver con la autonomía, porque la duración de los dispositivos suele ser bastante amplia. Son dispositivos muy sencillos en cuanto al volumen de datos que van a gestionar, pero a la vez muy eficientes en cuanto al consumo energético, llegando en determinadas circunstancias y aplicaciones a duraciones de la batería entre 3 y 5 años. La instalación es bastante sencilla, partiendo de la base de que hablamos de una tecnología estándar. Hay un estándar definido y, por lo tanto, facilita mucho la instalación y existen multitud de herramientas y de aplicaciones que facilitan esta instalación. Es una tecnología que no es de alto coste, básicamente desde dos puntos de vista. Uno es porque podemos trabajar en modo propietario, por lo cual no hay ningún tipo de coste asociado al uso del espectro. Pensemos que esta tecnología trabaja en banda libre, por lo tanto podemos hacer un uso del espectro con ciertas restricciones, como ya veremos, pero no tiene coste. Y luego la propia economía de escala, donde como tecnología que está muy extendida, hace que el coste de los diferentes elementos necesarios para desplegar esta red, pues tampoco sea muy alto. Hablamos de una tecnología abierta, como decía, es una tecnología estándar y que ofrece un gran ecosistema, con lo cual facilita esta apertura de confianza, exactamente por lo mismo. Un elemento muy importante que tiene que ver con esta capacidad de actuación. Es una tecnología bidireccional, con lo cual no solo vamos a ser capaces de recoger información, sino que también vamos a ser capaces de enviar información para que los equipos que la reciban actúen. Permite una movilidad global hasta cierto punto, pero sí que es cierto que ese estándar nos dice que en zonas geográficas muy amplias pues podemos utilizar el mismo espectro. Por ejemplo, en Europa el espectro frecuencial está en los 868 MHz. Si bien es cierto que si nos vamos al continente americano nos moveríamos en los 915 MHz, en determinadas zonas de Asia y de Asia y alrededores, pues la tecnología está en la banda frecuencial de los 433 MHz. Ofrece la capacidad de geolocalización, utilizando la información de los diferentes elementos que facilitan la comunicación, aunque no es extremadamente precisa, e incorpora un nivel de seguridad importante en la comunicación entre los dispositivos y el gateway que de alguna manera despliega la red. Dicho todo eso, el siguiente elemento por el cual nosotros apostamos dentro de esas tecnologías de comunicación tiene que ver con el protocolo. Es decir, una cosa es cuál es la tecnología con la cual nos vamos a comunicar entre los dispositivos y el gateway que despliega la red LoRaWAN, y a partir de aquí vamos a ver cómo ese gateway es capaz de comunicarse con los siguientes elementos de la cadena de valor de una solución IoT. Nosotros apostamos por el protocolo MQTT, como un protocolo que diríamos que es un estándar de facto en el mundo del Internet de las Cosas, básicamente por esa estructura cliente-servidor de broker-subscriber que facilita muchísimo la integración con multitud de dispositivos, que ofrece del mismo modo que LoRaWAN esa capacidad bidireccional para poder recibir información y para poder enviar información
que permita la actuación. Ofrece una gran calidad de servicio y de hecho podemos definir diferentes calidades de servicio. El ancho de banda que requiere para poder trabajar es mínimo y eso hace que el consumo que necesita este protocolo para funcionar es bastante bajo y la escalabilidad y la eficiencia es bastante alta. Dicho esto, también es remarcable comentar que hay más protocolos vinculados al mundo del IoT, como son los que presentamos aquí, ¿no? CoAP, AMQP, DDS, HTTP o incluso WebSocket. Pero insisto, nuestra apuesta para intentar simplificar dentro de esa gran complejidad que supone el IoT, pues hacemos una apuesta clara por el protocolo MQTT. A partir de aquí, lo que nos planteamos es, cuando hablamos de actuación, ¿cómo se produce esa actuación? Una vez que recibimos la información, que la analizamos, que la procesamos, que la entendemos, ¿qué podemos llegar a hacer? Y nosotros lo que hacemos es simplificar esas actuaciones, ¿no? Y entendemos que esa actuación puede consistir en algo totalmente automatizado. Es decir, podemos programar una serie de dispositivos para que, desplegados en campo, actúen de manera predeterminada en base a un patrón predefinido. O que actúen en base a análisis que hacemos de los datos, ya sea en el Edge o ya sea en el Cloud, y a partir de aquí damos órdenes concretas para realizar una determinada acción. Esta acción puede consistir en una información disponible, es decir, que se genere una alarma visual, porque, por ejemplo, en un recinto pues, se ha elevado mucho el nivel de temperatura. Y simplemente tendríamos un dispositivo que nos va a informar a través de una señal luminosa y una señal sonora de que eso ha pasado. Podemos hablar de que esta actuación puede consistir en una activación de una señal digital de potencia que a su vez incorporará un elemento acondicionador para activar un determinado dispositivo. Podemos hablar de una generación de un mensaje más complejo que se va a integrar en redes más complejas en las cuales se esté integrando este dispositivo IoT. Es cierto que generalmente esta capacidad de actuación se producirá en el Edge, es decir, en el lugar donde recogemos la información, pero también podemos plantearnos que eso podría ocurrir en el Cloud, a través de un sistema de actuación en forma, por ejemplo, de email o de alarma o de mensaje SMS. Por lo tanto, lo que es interesante recalcar es que la actuación consiste básicamente en un call to action una vez que tenemos una serie de información que hemos recogido de una serie de sensores y a través de su análisis nos ha llevado a plantearnos una determinada acción. Cuando nos planteamos la actuación con respecto al dato en el Edge, vamos a tener que plantearnos también qué tipo de topología de red tenemos para entender cómo esa actuación se puede producir. Si nos planteamos la tecnología LoRaWAN, como hemos hecho en nuestro webinar, vamos a ver que podremos trabajar de dos maneras diferentes. La manera estándar y habitual va a ser la topología de red estrella, donde dispondremos de un gateway central que se encargará de gestionar la información de manera bidireccional y, por lo tanto, no solo será capaz de recibir la información de los diferentes sensores, sino que a su vez también será capaz de enviar la información a los diferentes actuadores. Pero también vamos a aprovechar este webinar para presentar una topología de red descentralizada, donde vamos a conseguir que exista una comunicación directa entre dispositivos LoRa sin necesidad del gateway. Esto es una novedad que presentamos a través del fabricante Milesight y que posteriormente intentaremos desgranar un poquito más. Cuando hablamos de los tipos de dispositivos que nos podemos encontrar, como decíamos antes, pues encontraremos dispositivos meramente informativos. Por ejemplo, esa alarma que comentaba. Nos encontraremos con dispositivos que de alguna manera van a emitir señales digitales o señales de potencia que a su vez activarán o desactivarán componentes que estén conectados después de ellos. Nos vamos a encontrar dispositivos que incorporarán no solo la señal digital, sino el elemento que realmente actúa como actuador, que es el que, por ejemplo, en un sistema de riego abre o cierra el canal de agua. Y finalmente nos podemos encontrar dispositivos que van a actuar como conversores de protocolo. Van a recibir la información, en este caso,
vía LoRaWAN y van a ser capaces de recoger el mensaje que incorpora esta comunicación e inyectarlo en otro protocolo, como podría ser Modbus en entornos industriales o como podría ser BACnet en entornos relacionados con Smart Building. A partir de aquí, hablemos un poco de la topología estrella cuando hablamos de la tecnología LoRaWAN, ¿no? La tecnología estrella, por defecto, nos ofrece una topología poco compleja de desplegar y bastante eficiente, siempre y cuando, por supuesto, el gateway central pueda ver los diferentes dispositivos a su alrededor. Esto hace que cada dispositivo deba unirse a esa red LoRaWAN a través del gateway. Por lo tanto, necesitamos sí o sí ese gateway. Los datos que se van a generar entre el gateway y los dispositivos y también desde el gateway al network server cuando sea necesario van a estar encriptados. Por lo tanto, la tecnología nos va a ofrecer un nivel de seguridad bastante potente. Esta tecnología no está pensada para grandes volúmenes de datos y hablamos de que los payload, el volumen de datos que podemos llegar a emitir a través de cada sensor, pues estará limitado en torno a los 100 bytes. Por lo tanto, no es una tecnología intensiva en datos. Esto hace que el consumo de los dispositivos clase C, que son dispositivos LoRaWAN que se alimentan a baterías, pues tengan un consumo tremendamente bajo, porque van a necesitar estar muy poco tiempo conectados en la red. Bien, finalmente todo esto hace que la latencia de este tipo de soluciones sea relativamente alta y que además, debido a las propias restricciones del uso de esta banda libre de comunicación, pues hagan que tampoco podamos hacer un uso intensivo, ¿no? Por lo tanto, suele ser habitual en aplicaciones LoRaWAN el emitir información cada 10 minutos, cada 15 minutos, cada media hora, cada hora, pero no cada 10 segundos. Digamos, por restricciones propias de duty cycle no podría ser, ¿no? Eso sería, en definitiva, lo que nos ofrece la topología estrella, que es propia de la tecnología LoRaWAN. Ahora bien, cuando hablamos de la topología descentralizada, hablamos de una comunicación dispositivo a dispositivo. Esta es una tecnología que acaba de lanzar el fabricante MileSite y que de alguna manera lo que pretende es aprovechar las ventajas de la tecnología LoRaWAN, entendiendo que la tecnología LoRaWAN, dentro de lo que sería la capa OSI de 7 niveles de comunicación, pues nos vamos a mover en la capa de enlace. Es decir, vamos a hablar de la tecnología LoRa, que en esencia es una tecnología de comunicación punto a punto. La capa de aplicación, que es la siguiente capa, es la que recogería esta capacidad de comunicación punto a punto y le aportaría esa capacidad de trabajar en red a través del uso de un gateway. Pero sí que es cierto que si somos capaces de aprovechar las ventajas que ofrece la tecnología LoRa, vamos a ser capaces de poder comunicarnos entre dispositivos sin la necesidad de que necesitemos un gateway. Y esto en determinadas aplicaciones puede ser tremendamente relevante. A todas las ventajas que podemos encontrarnos fruto de la tecnología LoRaWAN, que tienen que ver con el bajo consumo energético, el amplio rango de cobertura, la seguridad en la información encriptada, vamos a añadir la posibilidad de incorporar una muy baja latencia, donde en entornos controlados y bajo ciertas circunstancias hablamos de menos de un segundo. Es cierto que estamos lejos aún de lo que sería el real time, pero ya hemos comentado que LoRaWAN, por definición y por concepto, no es una tecnología apropiada para aplicaciones real time. Sin embargo, en determinados contextos podemos tener este tipo de soluciones de comunicación dispositivo a dispositivo que van a facilitar que esa latencia sea muy pequeña. Es importante recalcar que esta solución, esta manera de que esos dispositivos se puedan comunicar, hoy solo es posible con dispositivos del fabricante MileSite. ¿Cómo funciona esta tecnología? Bueno, pues básicamente aquí veríamos una estructura de una red LoRaWAN típica, donde vemos los diferentes elementos que la conforman, los endnodes, los concentradores o gateways, los network server y los servidores de aplicación. Pues en la parte de endnodes, en la parte de dispositivos, vemos cómo podemos comunicarnos entre lo que llamamos el dispositivo de control y lo que llamamos el dispositivo agente. De manera que a través del dispositivo de control podemos enviar órdenes para que el dispositivo agente actúe, sin necesidad de tener que interactuar
con el concentrador. Esto es en esencia lo que la tecnología MailSite LoRa D2D es capaz de ofrecernos y, como decíamos, en determinados entornos puede ser tremendamente interesante para no tener que depender del uso de un gateway. Hemos hablado de MailSite como fabricante que es capaz de proporcionar toda una serie de soluciones en el ámbito del IoT. Aprovechemos para explicar un poco quién es MailSite. MailSite es una compañía asiática especialista en ofrecer soluciones en el ámbito de la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, que ofrece actualmente un completo portfolio tanto de sensores como actuadores, routers y gateways. De manera que va a ser el fabricante en el cual nos vamos a apoyar para ser capaces de dar respuesta a esas necesidades de actuación en el ámbito del IoT. Destacar que nosotros, como compañía, somos distribuidores oficiales de MailSite en España desde hace 2 años. A partir de aquí, ¿qué tipo de hardware vamos a poder utilizar del fabricante MailSite para ser capaces de actuar en estas soluciones IoT basadas en tecnología LoRaWAN? Pues vamos a poder trabajar desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista de los gateways, disponemos, o el fabricante MailSite dispone de gateways que, además de desplegar la red LoRaWAN de dispositivos y actuadores y de poder gestionarla, también incorporan salidas digitales y puertos de comunicación, de manera que podremos llegar a actuar justamente a través del gateway. También nos va a ofrecer la oportunidad de disponer de controladores IoT con multitud de señales digitales de potencia y puertos de comunicación, de manera que vamos a poder incorporar estos controladores en multitud de aplicaciones donde sea necesaria una señal digital que posteriormente acondicionaremos, o vamos a poder disponer de una señal de potencia que directamente va a poder activar o desactivar un determinado dispositivo, o incluso va a incorporar puertos de comunicación, generalmente puertos serie, en RS232 o 485, para poder interactuar con dispositivos que incorporen esa tecnología de comunicación. Y finalmente, dispositivos que de alguna manera van a poder actuar como agentes o dispositivos de control para poder habilitar esa comunicación LoRa D2D que nos ofrece de manera exclusiva el fabricante MailSite. Con un poquito más de detalle, pues vemos aquí los diferentes productos que nos puede proporcionar el fabricante MailSite. Cuando hablamos de Gateways LoRaWAN, pues hablamos de 2 modelos, concretamente el modelo UG65 o el modelo UG67. Son Gateways LoRaWAN Indoor y Outdoor, que son capaces, como decía, no solo de desplegar una red LoRaWAN y gestionarlo, sino también de incorporar señales digitales de salida o puertos de comunicación. Desde el punto de vista de los controladores, vamos a presentar 2 familias. La familia UC300, donde va a permitirnos multitud de interfaces de entrada y de salida y que va a permitir, de alguna manera, esa integración con soluciones en LoRaWAN y dispositivos sobre los cuales actuar de manera directa o de manera indirecta a través de esas señales digitales. Vamos a incorporar también la familia UC500, tanto 501, 502 como 511, que en esencia es un dispositivo también pensado para aplicaciones outdoor que va a ofrecernos de nuevo esa capacidad de comunicación LoRaWAN y esa capacidad de señales digitales y puertos de comunicación para poder interactuar con elementos externos dentro de esa red LoRaWAN. En el caso de la familia UC511, hablamos de dispositivos específicamente diseñados para poder interactuar con sistemas de riego, donde vamos a poder, por un lado, activar válvulas de riego con sistemas de solenoide, o vamos a poder incluso incorporar la información que proporcionen sistemas de Smart Metering. También hablamos de todo lo que es el hardware específicamente diseñado, no solo para poder integrarse en redes LoRaWAN, sino también para ofrecer esa capacidad de comunicación de dispositivo a dispositivo. Este es el caso, por ejemplo, de lo que se denomina Smart SIM Panel, que en esencia es un dispositivo con 6 pulsadores inteligentes que van a permitirnos emitir toda una serie de códigos
generados para poder interactuar directamente con dispositivos y generar actuaciones predeterminadas. Hablamos de dos modelos, un modelo con unas imágenes fijas y un modelo con una pantalla de tinta electrónica donde podremos llegar a configurar cuál debe ser la imagen de cada uno de los pulsadores. Y presentamos también un dispositivo que puede resultar ideal para aplicaciones en entornos domésticos, en entornos indoor, que en este caso lo que nos va a permitir es poder, por un lado, medir el consumo energético y, por el otro lado, abrir o cerrar el paso de corriente para encender o apagar los dispositivos que podamos tener conectados a este dispositivo. Este dispositivo, como decíamos, va a ser capaz de poder conectarse directamente, por ejemplo, con el dispositivo anterior de 6 pulsadores inteligentes y hacerlo de manera directa, utilizando este protocolo específico de MileSight LoRa de 2D, o vamos a poder integrarlo en una red LoRaWAN de manera estándar, con lo cual vamos a poder activarlo o desactivarlo en función de una serie de reglas y de circunstancias que consideremos oportuno. Es importante destacar que los dispositivos de actuación no son los que circunscriben al fabricante MileSight, obviamente. Comentaba anteriormente que hay un ecosistema muy amplio de dispositivos en el ámbito LoRaWAN. En nuestro caso, disponemos también de una serie de dispositivos que nos van a permitir actuar. Y aquí me permito el lujo de presentaros algunos de estos dispositivos, ¿no? Por ejemplo, el que vemos en la izquierda, que básicamente consiste en un dispositivo de alarma que va a emitir una señal luminosa y una señal sonora en función de un determinado evento que nosotros podemos controlar en nuestro gateway o en el cloud. O el dispositivo de la derecha, que es un industrial transceiver, que también incorpora toda una serie de señales de entrada y señales de salida y protocolos que lo hacen ideal para multitud de aplicaciones en industria, en el entorno agro, incluso en smart building o en sistemas basados en la medición de energía, como pueden ser las utilities. También disponemos dispositivos totalmente integrados, como es el caso, por ejemplo, de esta Smart Valve, donde de alguna manera no solo vamos a aportar la capacidad de comunicación LoRaWAN, sino que además vamos a aportar la capacidad de poder abrir o cerrar el cauce de agua o de líquido a través de él, con lo cual vamos a poder, por ejemplo, controlar sistemas de riego de manera automática, sin necesidad de tener que incorporar ningún elemento adicional, está totalmente integrado. O como es el caso del dispositivo de la derecha, que no es más que un dispositivo de smart metering, en este caso de electricidad, que además de poder medir la electricidad, va a ser capaz de poder cortar ese flujo de corriente en función de lo que nosotros decidamos y el mensaje que le lancemos vía LoRaWAN. Por lo tanto, el objetivo era presentar que en el ámbito del LoRaWAN existen multitud de dispositivos que nos van a permitir actuar, que nosotros estamos trabajando de manera intensa con el fabricante MileSight, pero que a su vez también somos sensibles y somos capaces de incorporar a nuestro portfolio multitud de dispositivos que faciliten, en definitiva, esta capacidad de actuación. A partir de aquí, como decíamos al principio del webinar, ¿no? Entendemos que una solución IoT, por definición, es tremendamente compleja y nos obliga de alguna manera a tomar muchas decisiones vinculadas con el hardware, vinculadas con las tecnologías de comunicación, vinculadas con el software, vinculadas con las plataformas IoT. Bueno, nosotros en ese sentido entendemos que una manera de minimizar toda esta complejidad es el ofrecer soluciones totalmente integradas, que de alguna manera nos obligan a nosotros a tomar toda una serie de decisiones de manera que el usuario de esa solución ese trabajo ya lo tenga hecho y lo que haga es disfrutar de los beneficios y las ventajas y las capacidades que es capaz de aportar una solución IoT. En nuestro caso lo que hacemos es ofrecer dentro de este ámbito dos servicios o dos propuestas. La primera tiene que ver con lo que sería la comunicación entre el gateway y los servidores en la nube. Generalmente esta comunicación suele ser celular y esto obliga al usuario a tener que plantearse la compra y la selección de un operador de tecnología de comunicación celular y definir cuál es el rango de cobertura y qué tipo de operador es y qué volumen de datos
Bueno, nosotros lo que hemos creado es un servicio que hemos denominado Connectivity, que lo que pretende es minimizar todo esto, de manera que el usuario simplemente tenga que comprar una SIM celular para poder incorporarla en sus gateways. ¿Qué elementos estamos incorporando en esta SIM celular? Pues elementos que de alguna manera simplifican muchas de las cuestiones que nos tenemos que plantear cuando hacemos este tipo de compra, ¿no? Uno es seleccionar el operador. ¿Con qué operador voy a trabajar? Nuestra propuesta consiste en una tarjeta SIM que va a permitir trabajar, por ejemplo, en España con cualquiera de los 3 grandes operadores, de manera indistinta. La tarjeta, de manera autónoma, seleccionará aquel operador con mejor nivel de cobertura. Y nos referimos, obviamente, a Orange, a Vodafone o a Telefónica. Hablamos de una tarjeta que nos va a permitir una cobertura muy amplia, concretamente a nivel europeo, 31 países. Es decir, la misma tarjeta con la cual vamos a estar trabajando, por ejemplo, en un gateway en España, nos va a servir para trabajar en un gateway en Francia o en un gateway en Alemania. Y además, incorporando esa capacidad multioperador en cada país, la que se considere oportuno. Para facilitar además todo este tipo de servicio, ofrecemos una oferta prepago anual. Y de hecho, es una oferta donde el usuario solicita la tarjeta con un volumen de datos y no tiene que preocuparse en nada más. No va a haber recurrencia en el pago, ni tarifas, ni facturas mensuales. Un único pago, un volumen de datos y ya está. Y nosotros lo que vamos a hacer además es ofrecer soporte en la configuración y el estado de conexión de esta tarjeta. De manera que el cliente, el usuario, no tenga que preocuparse cómo se configura esta tarjeta o qué está pasando con esta tarjeta. Disponemos de herramientas de gestión de esta comunicación lo suficientemente potentes como para poder ofrecer un servicio interesante. Por lo tanto, hablamos de un servicio de conectividad que en multitud de aplicaciones donde tengamos gateways conectados a la nube, pues será necesaria muchas veces esa conectividad celular. Y por otro lado, también ofrecemos una solución que hemos creado en Monolithic bajo la marca Binergion, que de alguna manera lo que pretende es facilitar a través de una solución horizontal, una solución transversal, el despliegue de esta solución en multitud de verticales, donde la diferencia entre los verticales vendrá determinada por los tipos de sensores y actuadores que vamos a utilizar. En esencia, de lo que se trata es de simplificar de manera muy notable el despliegue y la gestión de una red LoRaWAN, hasta el punto de que toda la solución que nosotros estamos proporcionando simplemente consista en instalar este gateway, instalar los sensores, alimentar el gateway y empezar a recibir datos. A partir de aquí, ofrecemos capacidades de actuación diversas a través de esa solución paquetizada. La primera tiene que ver con el propio gateway. Disponemos de configuraciones donde el gateway incluye puertos de comunicación y señales digitales. Por lo tanto, desde el propio gateway vamos a poder generar y actuar con su entorno. Además, vamos a incorporar dentro de esa solución Binergion todo un software muy intuitivo que incluye un sistema de reglas del tipo if, this, then, that, que van a facilitar muchísimo la capacidad de actuación. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente quiere decir, por ejemplo, que a través de esta solución y de manera muy gráfica y muy intuitiva vamos a poder controlar, por ejemplo, que cuando en un determinado espacio un sensor de temperatura nos ofrezca una temperatura por encima de un nivel que nosotros consideramos crítico, podamos automáticamente activar una alarma. Y todo esto, además, lo haremos sin ningún tipo de programación. Como decía, totalmente intuitivo. Nos va a permitir también actuar en forma de envío de alarmas vía email, exactamente de la misma manera. Es decir, en el momento en el que se produzca un evento o una información que supera un determinado nivel que nosotros hemos predefinido, automáticamente el sistema nos enviará
un email para informarnos de que esto ha ocurrido. Y vuelvo a remarcar de nuevo que esto lo haremos de manera totalmente gráfica, sin necesidad de tener que programar nada. Y finalmente, también la actuación nos va a permitir poder comunicarnos vía MQTT y de manera bidireccional con plataformas IoT o con otros dispositivos que soporten este protocolo de comunicación. De manera que vamos a poder interactuar rápidamente y vamos a poder recibir información vía este protocolo para poder, de nuevo, actuar allí donde sea necesario. Finalmente, también consideramos una capacidad de actuación donde vamos a poder recoger la información que hemos ido generando en esa red LoRaWAN desplegada para poder usarla de manera individual o integrarla en otros sistemas que puedan soportar este tipo de información. En definitiva, como decíamos, hablamos de facilitar esa capacidad de actuación como elemento clave para empezar a aportar valor de verdad y para empezar a eficientar procesos o generar productos y soluciones mucho más inteligentes. Permitirme para acabar que presente algunos casos de uso que se pueden derivar del uso de esta tecnología y de este tipo de soluciones, ¿no? Por ejemplo, una solución que tiene que ver con los sistemas de riego inteligente, ya sea en entornos agropecuarios o ya sea en ciudades, en parques y jardines, ¿no? Fijaos, aquí de lo que hablamos es disponer de un sensor que sea capaz de medir la temperatura, la humedad y la conductividad de la tierra y automáticamente, en base a la información que recibamos de ese sensor, podemos activar válvulas de riego, ya sea de manera a través de señales digitales, como sería el caso del controlador UC511, donde lo que nos ofrece es una señal digital que va a activar o desactivar una válvula basada en solenoides, o ya sea utilizando el dispositivo totalmente integrado que incorpora no solo la capacidad de comunicación, sino también la válvula, ¿no? Pues analizamos la situación del terreno y automáticamente, si el terreno estamos en niveles que necesita riego, lo regamos, y si no, no. Los beneficios son tremendamente evidentes. No se trata solo de medir, sino que estamos actuando. Por ejemplo, un caso típico de industria, ¿no? Donde hablamos de industrias, generalmente industrias antiguas, industrias que llevan tiempo funcionando y que no incorporan capacidad de comunicación o capacidad de sensorización. Lo que sí que suelen incorporar muchas veces son PLCs. Entonces, lo que hacemos es, bueno, vamos a incorporar elementos que nos permitan, por un lado, comunicarnos de manera bidireccional con el PLC y, por otro lado, comunicarnos de manera inalámbrica con el gateway, ¿no? La instalación es tremendamente sencilla, no es nada compleja y nos va a permitir obtener más información y actuar de manera mucho más inmediata, ¿no? Como sería este caso. O, por ejemplo, imaginemos un caso en Smart Building, lo que queremos es optimizar el consumo energético a través de un uso eficiente del consumo en los sistemas de iluminación. Pues fijaos en esta solución donde tenemos, por un lado, un sensor multidisciplinar que, entre otras cosas, nos va a dar información de la presencia y del nivel de iluminación. Y a partir de aquí nosotros definiremos bajo qué parámetros de esos dos sensores vamos a activar o desactivar el sistema de iluminación. De tal manera que si identificamos que hay un nivel de iluminación suficiente, pues no sea necesario que el sistema de alimentación funcione. De nuevo, actuamos de manera muy inmediata y conseguimos eficientar el consumo energético de este edificio, ¿no? Y ya para acabar, pues podemos ver un caso de uso donde lo que hacemos es integrar un gateway con un sistema de gestión en edificios mucho más complejo. Sistemas con sus propios BMS y que generalmente van a trabajar con su propio protocolo, que suele ser BACnet. Pues nosotros lo que ofrecemos es un sistema que es capaz de recoger toda una serie de información de una serie de sensores y a partir de aquí inyectar esa información en el sistema BMS de control del edificio utilizando su propio protocolo, con lo cual la actuación en este caso consiste en enviar información para enriquecer la toma de decisiones que tenga que llevar a cabo un sistema mucho más complejo en un edificio. En el caso de la tecnología LoRa D2D propietaria de MySight,
Lo que planteamos es un caso de uso que ellos están desarrollando en algunos clientes suyos en Asia, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con la automatización de lo que sería, en este caso, una sala de conferencias, ¿no? Cómo a través de un dispositivo muy sencillo, LoRa, activando uno de los pulsadores, podemos inmediatamente configurar un determinado escenario en una sala de conferencias, donde, por ejemplo, al activar ese botón, estaríamos apagando el sistema de iluminación, activando el sistema de proyección, activando el sistema de audio y activando los sistemas para bajar las persianas, ¿no? Sería simplemente con un botón con dispositivos LoRa alrededor de este entorno, sin necesidad, insisto, de ningún dispositivo gateway que tuviese que monitorizar o gestionar esta red de dispositivos. En definitiva, lo que queremos transmitir, y era un poco mi objetivo, es que cuando hablamos de soluciones IoT, tenemos que empezar a ir mucho más allá de lo que sería incorporar sensores y empezar a medir. Y lo que nosotros proponemos es, vamos a empezar a actuar, ¿no? Y lo que hemos intentado mostrar en este webinar es que existen posibilidades reales de que eso se pueda dar y además existen posibilidades de hacerlo de manera muy fácil y muy rápida. Por lo tanto, las principales conclusiones, y con esto acabo, serían que el IoT como tecnología, como concepto, supone una gran oportunidad que de alguna manera nos obliga a reflexionar no solo sobre la información que vamos a necesitar, sino cómo vamos a aprovechar esa información y qué vamos a hacer con ella. Es una llamada clara a un call to action. Vemos además que ese call to action puede ser un elemento clave a la hora de acelerar el retorno que puede suponer la inversión en este tipo de soluciones. Es decir, esto no va solo de sensorizar, esto va de actuar. Recordemos, por ejemplo, el caso de uso de los sistemas de riego o recordemos el caso de uso de la gestión de los sistemas de iluminación. Actuar en estos casos, cuando realmente sea oportuno, impacta en un uso más óptimo de un bien escaso como es el agua o impacta en un consumo más óptimo de la energía necesaria para iluminar determinados recintos. La inversión y el retorno es inmediato. Y finalmente, es muy importante entender que esta actuación no solo va a generar un retorno, sino que además vamos a mejorar el rendimiento en lo que tiene que ver con las operaciones, con los productos y con los servicios. Y en definitiva, esa optimización, esa mejora del rendimiento acabará convirtiéndose en una mejora del retorno. Nada más por mi parte. A partir de aquí, como comentaba Gloria al principio, estamos abiertos a dudas, comentarios que podáis tener. Así es, como os decía, podéis plantear vuestras preguntas en el icono, pero bueno, ya hemos recibido alguna, así que si te parece bien, Jordi, si estás preparado, empezamos. Fantástico. Aquí, dispara. Venga. Nos preguntan si es posible incluir los actuadores que habéis presentado, si pueden combinarse con los de otros fabricantes. Sí, sin lugar a dudas. Como comentábamos, una de las grandes ventajas que nosotros vislumbramos al seleccionar la tecnología LoRaWAN es que existe un ecosistema muy amplio al respecto. Por lo tanto, entendiendo que LoRaWAN es una tecnología de comunicación estándar, no habría ningún inconveniente. Dicho esto, me gustaría recalcar dos elementos que son importantes. En esas soluciones integradas que nosotros presentamos, nosotros podríamos incorporar cualquier, o en un 99%, cualquier actuador de cualquier otro fabricante más allá de MileSight. No habría ningún tipo de inconveniente. Y la segunda puntualización, lo que sí que no podemos hacer es en esa capacidad de comunicación dispositivo a dispositivo, aquí, de momento, solo van a poder trabajar dispositivos del fabricante MileSight. Muy bien. Mira, también nos plantean, dice, quiero controlar un sistema de iluminación en una 8ª planta. ¿Puedo controlarlo desde el sótano? Es una gran pregunta, porque de alguna manera está atentando a una de las grandes ventajas que ofrece la tecnología LoRaWAN, que es un largo alcance.
Sin embargo, tenemos que ser conscientes que para que ese largo alcance se produzca, tenemos que tener en cuenta como mínimo tres grandes elementos. Uno tiene que ver con la ubicación del gateway. En este caso concreto, quizás sería más interesante que el gateway estuviese lo más alto posible, pero se puede llegar a mirar. Por lo tanto, la ubicación del gateway es muy importante para garantizar un nivel de cobertura amplio. La segunda gran consideración, la antena a utilizar, muy importante. O las antenas, es decir, por un lado tenemos la antena del propio gateway, que debe ser una antena con la suficientemente ganancia para garantizar un nivel de cobertura óptimo, y también podemos considerar allí donde sea posible las antenas que incorporan los dispositivos con los cuales vamos a trabajar. En algunos casos será posible incorporar antenas de mayor ganancia, en otros casos esto no podrá ser. Finalmente, el tercer elemento a tener en consideración tiene que ver con el entorno de trabajo en el cual vamos a instalar esta red LoRaWAN, donde yo diría que tenemos que tener en cuenta dos grandes consideraciones. La primera tiene que ver con el ruido electromagnético, que puede interferir en mayor o menor medida en esa comunicación que, como comentaba, en Europa se va a dar en la banda frecuencial de los 868 MHz. Y por el otro lado, tendremos en cuenta también lo que es la estructura o cómo está construido el recinto en el cual vamos a trabajar, porque el que tenga más o menos elementos metálicos, el que tenga grosores y materiales más o menos densos, pueden afectar de manera importante en la cobertura. Por lo tanto, insisto, es posible controlar desde una planta baja un dispositivo en una planta octava en un edificio. Yo diría que sobre el papel sí habría que trabajar y tener en cuenta todas estas consideraciones. Aprovecho para anunciar que desde Monolithic nos estamos planteando el desarrollar un servicio que de alguna manera permita entender cuál es el estado de cobertura de una red LoRaWAN y sea capaz de ofrecer directrices y recomendaciones a la hora de hacer un despliegue LoRaWAN óptimo. La idea consiste básicamente en ser capaces de analizar el entorno de trabajo en el cual va a tener que operar esta red LoRaWAN y ofrecer, como decía, recomendaciones para conseguir la máxima eficiencia en esta red. Insisto que es un servicio que estamos desarrollando, que aún no está lanzado, pero que pretendemos lanzar en breve y que de alguna manera, por ejemplo, daría respuesta a esta pregunta que nos acaban de hacer. Muchas gracias. Bueno, también nos preguntan si nuestra solución permite actuar desde el cloud o desde el edge. Es otra muy buena pregunta también. Y esto se responde si hemos estado un poco atentos a la presentación, ¿no? Quiero decir, cuando nosotros, en la solución que nosotros planteamos, donde hablamos de tecnología de comunicación LoRaWAN y hablamos de protocolo de comunicación MQTT, el elemento clave para que eso se pueda producir es que tanto la tecnología de comunicación como el protocolo soporten la bidireccionalidad. Tanto el LoRaWAN como MQTT son tecnologías y protocolos con posibilidad de comunicación bidireccional. Por lo tanto, a priori, sí. Dicho todo esto, también es remarcable entender, especialmente en la solución end-to-end que hemos planteado, la posibilidad de poder actuar directamente en el Edge sin necesidad de pasar por el cloud. Binergion permitiría que eso fuese así. Es decir, esas reglas que yo explicaba, donde con una sencilla estructura de if, then, else, that, podemos llegar a actuar sin necesidad de pasar por el cloud. Pero del mismo modo, Binergion soporta perfectamente la comunicación MQTT. Por lo tanto, eso significa que nosotros podemos tener plataformas en la nube que sean capaces de enviar mensajes vía MQTT hacia el gateway para que éste, a su vez, actúe sobre los diferentes dispositivos. Por lo tanto, digamos que es posible actuar tanto en el Edge como desde el cloud. Y eso es posible, uno, por las tecnologías seleccionadas y dos, por la solución que en nuestro caso hemos definido. Luego, sobre la topología descentralizada, nos preguntan si los sensores se conectan a todos los actuadores o es algo a configurar.
No, mira, esto es, ya lo he comentado, esta capacidad de comunicación entre dispositivos utilizando la tecnología LoRa es algo que ha creado MySight. De hecho, hay un white paper al respecto y están desarrollando esta comunicación. Por lo tanto, lo que diría es que hoy esa comunicación dispositivo a dispositivo solo la vamos a poder obtener con determinados dispositivos que actuarán como controladores o como agentes del fabricante MySight. Pero permíteme, Gloria, que indique que estos dispositivos vamos a poder configurarlos para trabajar de dos maneras. Podrán trabajar en LoRa D2D o podremos configurarlos para que trabajen de manera estándar en una red LoRaWAN. Muy bien, pues hay una pregunta más. Y si nos pregunta si estos dispositivos device to device pueden trabajar con la tecnología LoRaWAN. Sí, es lo que estaba explicando. Es decir, estos dispositivos vamos a tener que configurarlos y podrán trabajar de una manera o de otra, no indistintamente. Es decir, si los configuramos para que trabajen en LoRa D2D, pues los configuramos y trabajarán de esta manera. Si los configuramos para que trabajen en LoRaWAN, trabajarán como LoRaWAN. Es importante en cualquier caso, por ejemplo, comentar que en el caso del dispositivo que incorporaba 6 Smart Buttons, este ofrece la capacidad de decir, yo puedo configurar de esos 6 Smart Buttons 2 para que trabajen bajo LoRa de 2D y los restantes 4 para que trabajen en LoRaWAN. ¿Vale? Pero es importante, en esencia y generalmente, un dispositivo que configuremos para que trabaje en D2D no podrá trabajar en LoRaWAN. Y al revés, un dispositivo que configuremos que trabaje en LoRaWAN no podrá trabajar en D2D. Por lo tanto, ambos son dispositivos que soportan cualquiera de las dos tecnologías, pero tenemos que configurarlo para que trabajen o con una o con la otra. Muy bien, creo que ha quedado claro. No tenemos más preguntas, Jordi, así que como ya es prácticamente la hora, si te parece lo dejamos aquí. Muchas gracias Fantástico. por la explicación y gracias a todos por asistir. Espero que la sesión haya sido muy provechosa y recordaros que recibiréis por email una encuesta en la que os animo a que contestéis para transmitiros pues, vuestra opinión sobre la sesión, para que podamos mejorar y adecuar los contenidos a vuestros intereses. Y también os haremos llegar tanto la presentación que ha utilizado Jordi para esta intervención como el vídeo de la sesión por si queréis consultarlo a continuación. Para finalizar, simplemente deciros que estaremos presentes en el IoT Solution World Congress en Barcelona, que estáis invitados a venir a vernos y que estamos en contacto para próximas intervenciones. Muchas gracias a todos y que paséis una buena tarde. Gracias a todos por vuestra atención. Buena tarde. Adiós. Chao.